Colossians chapter number 3, Colosenses capítulo 3. Estoy muy contento de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a despedir a los niños en este momento, all the children de 3 a 9 años, 3 through 9. Todos los niños de 3 a 9 tienen algo muy especial allá, a todos los niños. Todos los niños de 3 a 9, gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Todos los niños de 3 a 9 años, praise the Lord. No se preocupen, padres, nada más hemos perdido 2 este año. Allá en el monte se fueron por ahí, no sé, en el pozo se cayeron allá, pero nada más 2 este año. Vamos bien, pueden tener confianza, dejarnos sus hijos, ¿ok? No se crean, no hemos perdido ni uno. Okay. Hemos querido perder unos 2 o 3, pero no lo hemos hecho, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, Colossians chapter number 3. Vamos a leer, por favor, hermanos, pongámonos de pie una vez más. Please stand with us once again. Beginning our reading. Beginning our reading in verse number 17, versículo 17. Cuando lo tengas, hermano, puedes indicarlo diciendo gloria a Dios. Muy bien, entonces sí lo tienen, ¿verdad? Síganos ahí en silencio, síganos ahí con su vista. Follow along in your Bibles. I will be reading it. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, por un momento, cerrar nuestros ojos y enfocarnos en el Señor y pedir su bendición. Querido Padre Celestial, una bendición estar aquí en tu casa. Gracias por el buen servicio que nos diste esta mañana, por tu presencia entre nosotros. Gracias por la comunión que hemos podido disfrutar, no solamente aquí en tu presencia, pero unos con otros aquí como familia en Cristo. Señor, gracias porque sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tu presencia, Señor, hace la diferencia. Y salimos de aquí, Padre, con un deseo renovado de poner tu palabra en acción. Te pedimos, Señor, que quites todas las distracciones mientras nos acercamos a tu palabra y nos permitas cegar de ella, cosechar de ella aquello que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Ayúdanos a verte a ti. Ayúdanos a ver por encima de las distracciones, por encima aún de nuestros propios temores y las luchas internas que cada uno de nosotros llevemos. Ayúdanos en esta hora a poder verte a ti, Señor, y poder cumplir tus propósitos. Ayúdanos, Señor. Tenemos necesidad de ser arraigados. Necesitamos, Padre, ser sobreedificados y sabemos que todo esto puede ser posible y es posible porque te tenemos a ti, Señor. Así que háblanos, exhórtanos, edifícanos, enséñanos. Bendice la clase de los niños también en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano, dijimos que un creyente arraigado y sobreedificado
es uno que hace morir lo terrenal en sí mismo. A believer that is rooted, a believer that bears fruit, is one that puts to death that which is earthly in his own body. Deals with the flesh. Verses 5 through 9. Estamos viendo ahorita, hermanos, número romano 13, Roman numeral number 13. Un creyente arraigado y sobreedificado es uno que se viste de Cristo y por lo tanto lo glorifica. A believer that is rooted and built up is one that puts on the Lord Jesus Christ, just like he puts on his clothes in the morning. He understands, he's aware of Christ being seen through his everyday life. And we are looking at that in verses 10 through verse number 17. And so we ask the questions. Hicimos la pregunta, ¿cómo podemos entonces revestirnos de Cristo y glorificarlo? Bueno, glorificarlo, aquí lo enseña. Cada versículo nos enseña cómo. Each verse tells us how we can put on the Lord Jesus Christ, how he can be seen through our lives. Number one, in verse 10, we are reminded that we should acknowledge progress in our lives. You should be aware of growth in your life or the lack thereof. And so you should take steps in the direction of growth in your life. So as you monitor, if you will, the growth in your life, it helps you to know that you're putting on the Lord Jesus Christ. Versículo 10 nos enseña, hermanos, que debemos de reconocer el progreso en nuestras vidas. Es decir, debemos medir el progreso. Yo creo que cada casa tiene esto donde he ido. Yo pensaba que era nada más mi casa cuando estaba pequeño, pero me he dado cuenta a través de los años, muchas casas tienen todavía las marcas ahí que han hecho nuestros hijos, ¿verdad? Sus hijos o nosotros. Por muchos años todavía las marquitas, cuando marcábamos ahí que estábamos creciendo. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Ahí en la pared, ¿te acuerdas, verdad? Cuando te parabas ahí y ponías así la rayita, ¿verdad? Y tenías 8 años y ponías la rayita. Y luego pues pasaban los meses, ¿verdad? De repente, y a ver si ya, deja ver. Y de repente la rayita, ahora pone la rayita y te ves y dices, wow, ahora ya unas cuantas pulgadas te diste un estirón, ¿verdad? ¿Sabes lo que estás haciendo? Midiendo el progreso del crecimiento. ¿A poco no es emocionante eso, no? Isn't it exciting when you monitor your progress? I think everybody has a wall that is written. Every wall is marked. As you grow up, remember you stand by that wall. And I know your parents love this, right? Where you mark the wall. Although your parents are excited about that. They're so happy because you put those marks on the wall. And so after a few months you go back and you put another mark. And then you step back and wow, you grew a few inches. And of course there's some folk that stood there and put that mark. And they step back and the mark hasn't moved very much. Wah, wah, wah. But anyway, what are we going to do, right? That's divine providence. What can we say? Algunos, ¿verdad, hermanos? Estaban emocionados porque y voy a poner la rayita, a ver, ¿dónde está la rayita? Y ponían la rayita y después de varios meses, quizás varios años, y luego miraban así y nomás miraban una sola raya porque no había crecido. Guau, guau, guau. Pero ¿a poco no es emocionante, hermano, poder medir nuestro crecimiento? Cada uno de nosotros debemos de tener esas rayitas, si me permites, donde anticipamos que estamos creciendo. Esa es una manera, dice el versículo 10, se va renovando hasta que llega a cierto lugar. ¿Qué habla de? Crecimiento. It's talking about growth. ¿Cómo podemos vestirnos de Cristo? Hermano, dejar que Cristo sea quien rompa todas las barreras. Hay una sola persona. En Cristo somos uno. A person that is rooted and grounded understands that we are one in Christ. Entendemos que hemos sido, versículo 12,
escogidos. Y hablamos un poco sobre lo que significa eso. We talked about what it means to be chosen. And so we need to act according to how God has chosen us. We should feel the responsibility. I don't believe enough believers understand the responsibility. You know, a lot of believers just living their lives and doing their own thing, but they don't realize that they've got the jersey on. God has chosen you, brother. Wherever you are, whatever you might do in life, God has chosen you. You must walk and live worthy of your calling, worthy of being chosen. Hermanos, yo creo que no suficientes creyentes actúan de acuerdo a ser escogidos. Yo creo que no hay suficientes creyentes que sienten, hermanos, la presión, si me permites expresarlo de esta manera, que sienten el peso, la responsabilidad que es nuestra por el simple hecho de que somos hijos de Dios. Que Dios nos ayude a entender que hemos sido escogidos. Y luego vimos en el versículo 13, en verse number 13, cómo podemos revestirnos de Cristo y glorificarlo, perdonar como Él nos ha perdonado. Y a propósito, eso se dice más fácil que hacerlo, ¿verdad, hermanos? It's easier said than done. It's easier to say, hey, forgive, like Christ has forgiven you. But that's exactly what we must do if we are going to put on the Lord Jesus Christ. Es exactamente lo que debemos hacer si vamos a vestirnos de Cristo. Y luego, versículo 14, refleja su amor. Reflejas el amor de Dios. Hermano, reflejas el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, mereciendo el amor de Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Dice eso? No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, pero Él mostró su amor. Hermano, eso es difícil. Y la única forma de que tú puedes amar como Cristo amó es experimentar ese amor personalmente. Una persona que reconoce que ha sido perdonada, una persona que verdaderamente reconoce lo indigno que es, y la bendición que es recibir el perdón, va a extender ese perdón a otras personas. Perdonar, amar como Él nos amó. Love like the Lord has loved us. Y luego versículo 15, deja que la paz de Dios gobierne. You let the peace of God call the shots in your life. Aquello que va a gobernar en tu vida no van a ser tus emociones, no van a ser, mire hermano, ahorita tanta gente que está empastillada, tantos creyentes que están en depresión, creyentes, hermano, que no pueden dormir, que no tienen tranquilidad, ya se acabaron las uñas y siguen con los dedos casi, y porque no saben qué hacer, y la enfermedad viene por todo eso, intranquilidad, falta de paz, pero aquello que debe gobernar en tu vida es la paz de Dios. La paz de Dios es el árbitro, la palabra gobierna, recuerda, habla de eso. Bueno, versículo 16, y vimos esto esta mañana, cómo podemos revestirnos de Cristo. How can we be clothed with the Lord Jesus, or put on the Lord Jesus? Versículo 16, enseña, exhorta, otra vez, enseña, exhorta y edifica. Ese es un trabajo, amados, que les recuerdo que todos tenemos. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. Sí, bueno, sí. El trabajo de enseñar a otro, de exhortar cuando sea necesario, de levantar a alguien, edificarlo, es un trabajo y es una responsabilidad que Dios da a cada hijo e hija de Dios. The responsibility of teaching others, of exhorting them when it is necessary, of building them up, is a responsibility that God gives every one of His children.
Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que si la iglesia en general, los que conocemos la palabra, practicáramos esto que estoy hablando aquí, tuviéramos una iglesia más fuerte. Tuviéramos una iglesia más fuerte. Tuviéramos menos jóvenes que se desvían del camino de Dios. We would have less young people that deviate from God's path. Tuviéramos matrimonios más fuertes. We would have marriages that would be stronger. Tuviéramos familias, hermano, más sólidas. We'd have more solid families. Tuviéramos una iglesia más impactante a nuestra comunidad. Lamentablemente el cristiano típico le deja el trabajo de la enseñanza, de la exhortación y la edificación a los líderes, a los pastores. Y quiero decirte, hermano, que aunque hagamos todo lo posible, no damos abasto. No sabemos todas las cosas. No estamos donde tú estás. No sabemos lo que tú sabes. Y hermano, qué bendición cuando creyentes pueden cumplir este pasaje, esta porción, enseñar, exhortar y edificar unos a otros. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. May the Lord help us. Ahora, dice pastor, es que no sé, me da no sé qué, yo no sé si yo puedo hacerlo, se me hace que yo no puedo. La razón que no nos sentimos que debemos de hacerlo, podemos hacerlo, es por lo que nos dice ahí, lo que tenemos que hacer antes. ¿Verdad? Dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. No, cuando tú te alimentas de la palabra, tú no tienes ningún problema que esa palabra salga. El Espíritu Santo te va a indicar eso que tú metiste aquí en tu corazón. En el momento preciso, esa palabra va a salir para enseñar algo. Pero si tú no le echas nada al morral, Señor, te pido que me ayudes, yo quiero que me ayudes para poder ser de bendición a otros. Quiero que de mí salga aquello que va a bendecir a otros. Pero pues no le echaste nada, hijito. No le echaste nada al morral. Tenemos que alimentarnos, hermano, de la palabra. Es de bendición escuchar predicación, escuchar cantos, enseñanzas que nos van a ayudar, nos van a desafiar. ¿Cómo podemos revestirnos de Cristo y glorificarlo? Proponte hacer todo solo para agradarle a Él. Aquí nos quedamos. Versículo 17. Colosenses 3:17. Vamos ahí. Colossians 3:17. How can I put on the Lord Jesus? How can I clothe myself so that people can see Christ right off? Verse number 17. Purpose to do everything to please the Lord. And whatsoever ye do in word or in deed, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, dice aquí que debemos de sentir siempre gratitud. Debemos de ser agradecidos porque Dios nos permite hacer cualquier cosa para Él. Amén, hermanos. It says here that we ought to thank Him. Everything you do, in word or deed, everything God gives you an opportunity to do, the Bible says you should finish it off by saying, thank you, Lord. Thank you for giving me this opportunity. Hermano, todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, la Biblia nos está indicando aquí que debemos de cerrar con broche de oro, siempre dando gracias porque Dios nos da la oportunidad de hacerlo. Quiero decirte, querido hermano, que Dios no tuvo por qué escogernos a nosotros. Él no tuvo por qué salvarnos a nosotros, pero lo hizo. Y simplemente el pensar que nosotros tenemos la bendición, el privilegio de poder hacer algo para Él, debería de nacer de nosotros una fuente de gratitud para la gloria de Dios. In our hearts we should always have a well springing up of gratitude, because God, first of all, has saved us.
He has forgiven us. El Señor nos ha salvado. Él nos ha perdonado. Todo lo que hagamos, hermano, es un privilegio. Cualquier cosa que tú puedas hacer es una bendición. Por eso dice, dale gracias a Dios. Dale gracias. Lo que te toque a ti hacer, siempre termina diciendo, gracias, Señor. ¿Y por qué? ¿Qué es la implicación aquí? La implicación es que es un privilegio que debes agradecer. Es la implicación. Da gracias. ¿Y por qué voy a dar gracias? Porque Dios te ha bendecido en darte esa oportunidad. El simple hecho de estar vivo, hermano, es una bendición. Por eso dice de palabra o de hecho. O sea, dale gracias a Dios. Dios es bueno, hermano. God is good. And the implication here is we should be thankful because God has been so good to us. You know, we left here, and of course, like most of us here, we're hungry, right? When after the morning services, and man, just to think about, you know, that God has provided food for us, yes. And I just praise God. Amen. You know, I just rejoicing in the chicharrón prensado and carnitas with salsa, corn tortilla. Somebody say glory. Glory. Somebody say amen. You may not be very spiritual, but when you talk about chicharrón prensado, something inside of you ought to have revival if you're right with God. But you know what? I thought, man, what a blessing. Here we are in our home that God's provided, and we even have air conditioning. Praise God. And just every blessing. I looked at Hermana Sheila and I said, you know, God's so good. You know, God has allowed us to participate of this. And she said, that's right. God's been good to us. No, Dios ha sido bueno con nosotros. Nada más las cosas más sencillas, nosotros debemos de estar agradecidos siempre con Dios. Siempre tener un espíritu de gratitud. Nunca tener un espíritu, hermano, de que yo merezco esto, que yo tengo el derecho, es mi derecho. No, hermano, no merecemos nada. Pero Dios ha sido bueno. Y por eso debemos dar gracias. Salíamos de aquí, como muchos, ¿verdad? Tenemos hambre. Y qué bendición. Dije, no, ¿para qué vas a hacer algo ahí? ¿Sabes qué? Mejor ahí nos paramos ahí en la tienda. Compramos 2 libras de chicharrón prensado. Y carnitas no sé si eran de puerco, yo creo que son de puerco. No sé, estaban bien sabrosas. Guisaditas así con salsa, hermano. Y unas tortillas de maíz y un queso. Todavía del queso del hermano Calvillo todavía tenía un pedazo. Gloria a Dios. Si no puedes si no puedes decir amén y gloria a Dios por ninguna otra cosa, de perdido por chicharrón prensado. ¿Ya ves? Yo conozco mi gente. Pero aún por esas bendiciones. Dije, no. A veces digo, yo estoy comiendo ahí bien sabroso. Y yo, no, ni Trump está comiendo como yo. Gloria a Dios. No conoce estas delicias. Pero debe haber en nosotros continuamente un espíritu de agradecimiento. Déjame decirte una cosa, hermano. Si constantemente tú das gracias a Dios por todo, vas a estar bien bendecido. Por las bendiciones más pequeñas. Pero hermano, de palabra o de hecho. De palabra o de hecho. Acompáñame a Efesios capítulo 6, versículo 6. Ephesians chapter 6, verse 6. Efesios 6, 6. ¿Lo tenemos? Quiero que veas esto, hermano. Muy importante aquí. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo,
de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí, hermano, es donde se ve realmente, estamos hablando de ese mismo tema, cómo es una persona que tiene buenas raíces, que está bien firme, no lo va a tumbar cualquier viento de tentación o de desánimo o de dificultad, aún de falsas enseñanzas. Una característica es esta, hermano. Se viste de Cristo. ¿Y cómo se viste de Cristo? Bueno, porque todo lo que hace, en palabra o en hecho, siempre el objetivo es el mismo. O el objeto de la obediencia es el mismo: Cristo. No lo hago para que alguien más me vea. Lo hago porque sé que Él me está viendo. Y solamente Él. Ahí está la diferencia, hermano. This is the difference. This is one of the ways that you can tell when someone is got good roots, got a good root system, and he has fruit. He's bearing fruit that others may partake. His life is counting for the glory of God. His obedience, his actions have the same object in mind, and that is the Lord Jesus Christ. Ephesians here says, I love the way how graphically it describes it in verse number 6, not with eye service. Not with eye service. In other words, you don't do what you do because you've got an earthly eye watching you. Whatever you do in your obedience to the Lord, you're not doing it because somebody's watching you. Hey, you better do this. Why? Hey, my dad's watching. My dad's watching. My mom's watching. Oh, be careful, be careful. Why? Because the brothers in the church are watching. Sisters in the church, the church is watching you. The pastor, the family. Listen, you ought to do the right thing because God's watching. Amen. Because He is the object of our obedience. The problem with doing things just because somebody's watching us, the problem, right? The problem with that is this. They're not always around. They can't follow you everywhere. They can't be with you everywhere. But there's not a single place where the Lord is not. And He's always there. And I want you to know it'll make a difference when you understand and it sinks in your heart and in your soul that what you do, you do it, number one, you do it for Him. It'll change your attitude. Quiero decirte, querido hermano, que es importante proponerte hacer todo para agradarle a Él. Dice la Biblia, no sirviendo al ojo. Wow, como los que quieren agradar a los hombres. Servir al ojo significa eso. Yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque hay un ojo que me está viendo aquí en la tierra. El problema con eso, hermano, es que los ojos no te pueden seguir a todas partes. El ojo para el cual tú estás haciendo lo que haces no puede verte todo el tiempo. Pero el Señor está en todo lugar. Y hermano, estamos hablando de cómo puedes tener buenas raíces, cómo puedes rendir fruto. Olvídate, hermano, olvídate de que voy a hacerlo para que los hermanos me vean que yo... No, olvídate de eso. Hazlo, número uno, porque el Señor se complace cuando yo hago eso. Eso va a hacer la diferencia, jóvenes. Eso va a hacer la diferencia si vas a honrar a Dios a espaldas de tus padres o solamente frente a tus padres. This is going to make a difference, young man, young lady. Are you going to honor Jesus Christ
only in front of your parents? Or are you going to honor Jesus Christ even when your parents are not around? See, that'll make a difference. If you are doing eye service, you're only going to honor God and your parents when they're watching. But as soon as they turn around, you're going to forget to throw that out the window. Cuando tú, joven señorita, sirves a Dios y no al ojo, estás sirviéndolo a Él, haces todo para agradarlo a Él, te estás vistiendo de Cristo. Y tarde o temprano, aunque tú no pienses que alguien te está viendo, la gente va a notar que las cosas que tú haces, no lo haces solamente porque alguien te está viendo, terrenalmente hablando, lo estás haciendo para Él. Allá en el trabajo, hermano, todo lo que tú hagas, tú lo haces de corazón. Claro que sí queremos agradar al patrón, claro que sí debemos complacer a las personas que están sobre nosotros, pero hermano, por encima de eso, deberíamos de tener un vivo deseo de complacer al Señor quien nos ha salvado con su sangre. And I know we want to please our authorities. We want to please those that God has placed over us. But at the foundation of our actions and our words, we should, number one, we should seek to please the one who loved us and died for us and shed His precious blood for us. Creo que esto es algo común en todas las iglesias, si no en la mayoría, en todas las iglesias, la mayoría. Es un mal debajo del sol que así es. No me gusta creerlo, pero así es. Pero hay personas que solamente son fieles cuando saben que el pastor está ahí. Hay ovejas que se esmeran, se esfuerzan cuando saben que hay un pastor terrenal que los está viendo. Y eso es muy triste cuando no está el pastor. Entonces, ¿qué pasa? Pues es igual. Llegan tarde, no llegan, no hacen lo correcto. Hermano, ese es una tacha en contra de nosotros. Porque eso muestra que no tenemos buenas raíces. Y a mí me da tristeza cuando yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta si llegaste o si llegaste tarde o no. Especialmente mis líderes, gente que son líderes, gente que son maestros, gente que ya debe de saber. Yo me doy cuenta, hermanos. Hay formas de darse cuenta. Pero aunque yo no me dé cuenta, olvídate de eso. El Señor sabe. No sirvamos al ojo, sirvamos al Señor. A veces, créanme, yo me detengo, yo quisiera hacerles partícipe de todas las bendiciones y decir, hermanos, oren por mí. Yo sé que lo hacen algunos, no todos, pero algunos sí lo hacen y oran por mí. Ya lo mencioné, ¿verdad? Esta semana vamos a estar allá en Nuevo León, en Galeana, en la iglesia, durante la semana. Eso quiere decir, ya les estoy avisando, no vamos a estar físicamente, su pastor no va a estar físicamente aquí, su esposa tampoco. Vamos a estar apoyando una obra allá en aquel rancho, en aquel lugar. Lamentablemente, de antemano, al anunciar eso, hay personas, Dios sabe quiénes son, que ya se programaron, van a hacer planes para el miércoles, o no se van a apurar. Que no va a estar el pastor, pero escúchame bien, hermano, pero va a estar el príncipe de los pastores. Y ahí es donde nos damos cuenta las raíces que hemos echado o no. Unfortunately, we have people in churches that please the eye. They behave, or they come on time, or they're faithful
when they know the pastor's there. But you ought to always remember that the chief shepherd will always be there. Número romano, número 14. 14, hermanos. Un creyente arraigado y sobreedificado es uno que permite a Jesús ser el Señor de su hogar. A believer that is rooted and built up, and we're going to be studying this section, verse number 18 through verse number 20. Verse number 20. Let's see. Chapter 3, verse number 17 or 18, all the way through verse number 21. Yes, 21. Debe de ser versículo 18 al 21, hermanos. Quiero animarlo y que lo anote. Lo que vamos a estar cubriendo a continuación está bajo este encabezado. Una persona que está bien arraigada lo va a reflejar, hermano, en su hogar. Un creyente, a believer that has good roots, bearing fruit, he allows Jesus Christ to be the Lord of his home. What does that mean? ¿Qué significa, hermanos, esto? Un creyente que tiene buenas raíces, un creyente que lleva fruto, es uno que permite a Jesús ser el Señor, no solamente de su alma, pero de su hogar. De su hogar. Pregunta, ¿cómo dejo a Jesús ser el Señor de mi hogar? How can I allow Christ to be the Lord of my home? My home. Inciso A. Respecting His Lordship. Respecting His Lordship. ¿Cómo dejo, hermano, que el Señor sea el Señor, que Jesús sea el Señor de mi hogar, respetando su señorío? Bueno, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa señorío? Bueno, es importante, hermanos, que reconozcamos la palabra Señor. ¿Qué es Señor? El esposo de la señora. No. Señor significa, ¿está listo? Significa amo o dueño absoluto. Digo, pudiéramos extender esa definición, pero si queremos una definición corta y concisa de lo que significa Señor, amo y dueño absoluto. The word Lord in the Bible, a brief summary of that word means owner or absolute Lord or absolute owner of something. Lord. Casadas, versículo 18. Versículo 18. Casadas. ¿Dónde están las casadas? A ver, levante la mano. Casadas. 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 No hay. Gloria a Dios. Ok. Casadas. ¿Están listas? Pónganse el cinturón, hermanas. Pero no se preocupen. El siguiente versículo les va a tocar a los casados. Amén, hermano. Worry not, fear not. There is enough bread for everyone. And the next time we're going to talk about men, the husbands. Pero mira lo que dice el versículo 18. Look what it says, verse 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit
in the Lord. Don't you hit your wife right now in the ribcage. No le des en las costillas a tu esposa, hermano. Ya ves, ándale, mira, ¿ya viste? En el Señor, in the Lord. Señor, dueño y amo absoluto. Aquí hay un problema, hermano, cuando nos acercamos al versículo 18, que debemos de mencionar, aunque sea en breve. There's a problem here in our society that we must address, albeit briefly, we must address it. It is the growing feminist movement that I believe Satan, the prince of this world, is using to distort the divine order in God's design for man. Creo, hermanos, que Satanás está usando, ha usado y está usando este movimiento social, movimiento en nuestros tiempos, llamado el movimiento feminista, y ese movimiento busca destruir el orden divino. Hoy en día, hermanos, hay movimientos, hay grupos en nuestra sociedad que quieren desligar, quieren romper cualquier vínculo, cualquier lazo que tenga que ver con el orden que Dios estableció. Quieren alejar completamente y poner a la mujer en un lugar donde Dios no la ha puesto. Y en el proceso, hermanos, se está distorsionando el orden que Dios ha dejado en la palabra de Dios. La autoridad que Dios ha dejado en la palabra de Dios también se ha distorsionado. El movimiento feminista es un movimiento muy fuerte, hermanos, que busca igualar, ¿verdad?, a la mujer y ponerla en el lugar que Dios no la puso. Y al hacer eso, crea problemas, crea conflicto con lo que enseña la Biblia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. But the feminist movement, it's a growing movement, and whether they are aware of this or not, they are distorting God's divine design and placing woman or women in a place where God did not put them. And it's created a lot of problems in our day. Lack of respect for God-given authority. La falta de respeto, hermanos, por la autoridad que Dios ha establecido es un fruto del movimiento feminista. El gran número de abortos en el país, the great number of abortions, ha sido empujado por el movimiento feminista que dice la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y nadie le puede decir lo que ella va a hacer. Dios tiene el derecho de decir lo que ella tiene que hacer. Amén, hermanos. The growing number of abortions has been propelled by the feminist movement. The idea that a woman has a right to choose. Nobody has a right to tell a woman what to do with her own body. And I want to say that God has every right to tell a woman and a man what to do with their own body, because they belong to God. El abuso por parte de muchos hombres ha contribuido, hermanos, a el creciente movimiento feminista. Lamentablemente, hay hombres que maltratan, hay hombres que abusan de sus esposas, y porque sí existe ese abuso, porque sí existe el maltrato, el menosprecio y el abuso de la mujer, con más ganas crece el movimiento feminista. Pero este no es la voluntad de Dios. Esto tampoco es la voluntad de Dios. The feminist movement has gotten strength due to a great number of
much of abuse from men. There's a lot of men that abuse women, that hit women, that fight with women like if they were men. I dare say that it is very cowardly to hit a woman. A man that takes upon himself, whatever the circumstances may be, to beat his wife, to hit his wife, like if he was beating, like if he was fighting a man, is a very cowardly act. And unfortunately, there's a lot of cowards in our society. Some of them are in jail. Some of them have put their wives in the grave. But there is such thing as abuse. And that's not right. And that's not biblical. Hay abuso, hermano. Abuso de parte de hombres. Y yo me atrevo a decir, aunque se oye muy fuerte, pero es la verdad. Pero un hombre que se pone a golpear a una mujer como si fuera un hombre es un cobarde. Un cobarde. Cuando un hombre tenga ganas de pelear o que querer golpear a alguien, debería de buscarse a alguien de su pelo y golpearlo o tratar de hacerlo. Pero eso es un acto cobarde. Una mujer, por lo general, aunque debo decir que no quiero decir todas, porque hay algunas mujeres que yo veo que yo no me metiera con ellas, amén. Pero por lo general, hermano, un hombre va a sobreapoderarse de una mujer y no hay competencia, si me permite, no es justo eso. Entonces, existe abuso, sí es verdad, y no es correcto eso. No honra a Dios, no agrada a Dios. Y dije, muchas esposas han muerto, hay mujeres que han muerto, hermano, han fallecido por malos golpes que le ha dado el esposo. Por un momento de ira un hombre se enciende y mira, hermano, hay otras maneras de arreglar los asuntos, pero nunca es correcto eso, hermano. No, nunca honra a Dios. Pero el abuso por parte de muchos hombres ha contribuido al movimiento feminista, to the growing feminist movement. Existe una tendencia, por lo tanto, de resistir toda autoridad. No solamente por parte de las mujeres, pero hay una tendencia por parte de nosotros a resistir, a pelear con alguien que está imponiendo su autoridad sobre nosotros. Algo dentro de nosotros o dentro de nuestra carne se resiste porque por naturaleza no nos gusta que nadie nos diga lo que tengamos que hacer. Hombres o mujeres, we in our sinful state, in our sinful nature, inside of us, we resist authority. We resist anybody having to tell me what to do. Something inside of me just resists. It's just part of that's the nature of the beast. We resist, both men and women. So this is something, right off the bat, you and I have to deal with, our own flesh. Aquí es algo, amados, con lo cual tú y yo tenemos que contender diariamente, resistir la autoridad. La carne nuestra se opone. La carne nuestra pelea. Y estamos hablando ahorita, hermano, de las casadas. Dice, estén sujetas a vuestros maridos. Hermanas, por lo general. Ahora yo sé que aquí en nuestra iglesia, las hermanas aquí son unas palomitas. Ellas siempre sujetas, nunca resisten. Para los que están viendo por Facebook Live, esto aplica a todos los demás, pero aquí en nuestra iglesia, las hermanas aquí, ellas son sumisas y sujetas, pero tenemos que cubrir esta porción de todas maneras. Gloria a Dios.
Se ríen, ¿verdad? Porque se oye familiar, ¿verdad? Pero para poder, hermanos, apreciar lo que está diciendo aquí la Biblia, tenemos que aprender un fundamento, un principio que Dios está mencionando aquí. Estamos hablando del matrimonio. Para, hermano, para que podamos entender cómo debemos sujetarnos o por qué debemos sujetarnos a lo que Dios nos dice, tenemos que regresar a Efesios capítulo 5 para poder ver qué representa el matrimonio, porque está hablando, las casadas deben de sujetarse a sus maridos, y luego dice, como al Señor. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, para poder apreciar un poco más esto. In order for us to be able to appreciate the teaching here, we must go back and establish the biblical principle of marriage. Ephesians chapter 5 and verse 21. If you are married, you better pay close attention. If you are not married, you better pay close attention. In other words, everybody ought to pay attention. Si estás casada, hermana, pon mucha atención. Si no están casados, también pongan atención, por si acaso. Efesios capítulo 5 versículo 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Síganos ahí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Verse 21 through verse 33. Las casadas, otra vez, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia, nota esto, hermana, como la iglesia está sujeta a Cristo, notice verse 24, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Estén a sus maridos en todo. Versículo 25, verse 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese sana y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos o a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén, hermanos. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero aquí está, aquí viene lo bueno, hermano, aquí está lo bueno. Versículo 32. Todo esto que acabamos de ver, toda la relación matrimonial, this whole thing about marriage, this whole thing about a relationship, an earthly relationship between a man and a woman, comes to its highest point, its highest peak, in verse number 32. En el versículo 32 llegamos a la cima de la montaña de lo que Dios quiere decir. Versículo 32. Grande es este misterio. This is a great mystery. ¿Qué es este misterio? ¿Cuál es el misterio grande? Mas yo digo esto, no respecto del matrimonio. Yo digo esto del misterio. ¿Respecto de qué? ¿De quién? De Cristo y la iglesia. This is a great mystery. What is the mystery? Marriage? Well, maybe some of them. But I speak this concerning Christ and the church. Verse 33, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete. Subraya eso, hermana. Respete a su marido, pero no te preocupes, después le toca a los hombres, ¿verdad? Ahorita, miren, hermanos,
Nevertheless, let every one of you in particular so love his wife, even as himself, and the wife see that she reverence her husband. You better underline this, reverence her husband. That's respect. ¿Cuál es el principio, hermano, del matrimonio? What is the principle? Here it is. The principle of marriage, if we want to summarize it, is this. What God wants us to understand is this. That the reason why your marriage and my marriage ought to be consecrated, ought to be healthy, ought to be biblical, is because, and this is the mystery, of a husband and a wife represent, this is the mystery, represent the relationship that should be real and should be present between Christ and his bride, which is the church of the living God. That's a big deal. It has nothing to do with even you. Even though God allows us to enjoy our marriages, even though God blesses our marriages, did you know that it's not about us? The great mystery about your marriage is that it should bring honor and glory to God, because your marriage and my marriage should be preaching the gospel of Christ. La razón, amado hermano, hermana, que es un gran misterio, no es el misterio entre la relación entre un hombre y una mujer. Es algo precioso, algo bendecido, algo especial. Pero no se trata de la relación entre un hombre y una mujer. El misterio, lo principal es que el matrimonio terrenal debe representar la relación que existe entre Cristo, su Salvador, y su esposa, que es la iglesia. Ese es el misterio, hermano. La razón, hermana, que tú debes sujetarte a tu marido. Y ahorita vamos a hablar, por unos minutos vamos a hablar sobre qué significa eso, sujetarse, y qué no significa, ¿verdad? Pero, hermana, la razón que tú debes sujetarte a tu marido es por lo que representa el matrimonio. Representa la sujeción que debe existir entre la iglesia, que somos todos nosotros, y el esposo, que es Jesucristo. Y cada vez que tú y yo no cumplimos este misterio, cada vez, hermana, que tú dices, yo voy a hacer lo que me da la gana, a mí no me importa, estás distorsionando la imagen que Dios quiere que nosotros demos por medio de nuestro matrimonio a un mundo que necesita de Cristo. We're going to talk about what does it mean to submit and what does it not mean. But every time, sister, every time, wife, that you resist the authority, every time that you kick back, every time that you say, I refuse to be subject to any man, I don't want to be subject to my husband or anybody else, you are distorting God's design, divine design, and you are painting a very bad picture of the gospel, which is the relationship between Christ, its Savior, and His church. El misterio, hermano, es, por lo tanto, la relación entre Cristo y la iglesia. A propósito, ¿sabe por qué Satanás está atacando tanto los matrimonios? ¿Sabe por qué siempre está atacando matrimonios? Porque cuando un matrimonio se destruye, hermano, da cuenta que es una bofetada a nuestro Salvador, al misterio que es entre Cristo y la iglesia. Cada vez que un matrimonio se destruye, escúcheme bien, hermano, es una afrenta a la relación entre Cristo y nosotros, su iglesia. ¿Alguien me está escuchando? Es bien importante eso. Recuerda, todo esto es el mismo contexto. Para el Señor. Hazlo como para el Señor. Todo lo que hagamos como para el Señor. De palabra, de hecho, como para el Señor. Todo es para Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Especialmente nuestro matrimonio. Especially our marriage. Dios creó el matrimonio, hermano, para que fuera un cuadro de la relación. Dijimos que existe
en la salvación. The way you treat your husband, the way you treat your wives. I want you to think about that. Think about the responsibility. We ought to leave this place reminding ourselves what a responsibility we have. In our relationship, in our marriage, Angel, in your marriage with Christy, you are being an example of what Christ wants to have with His people. That's a great responsibility. Es una gran responsabilidad. Porque nosotros, hermanos, cuando estamos llevando a cabo nuestro matrimonio, estamos mandando un mensaje al mundo alrededor. Mira, así es como Cristo quiere a su iglesia. Esposo, así como cuidas tú de tu esposa, aquí como tú la atiendes, como tú le pones atención, todo eso, así Cristo es con nosotros. Hermanas, así como tú respetas a tu marido, lo consideras, le das el lugar que Dios le ha dado, estás diciendo a la gente que no conoce a Cristo, mira, vivir en Cristo es una bendición. Vivir en Cristo, bajo la autoridad de Cristo. Si tú te entregas a Cristo, no es así como que tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, ni modo, ¿verdad? Lo voy a tener que hacer. No, es una bendición. Y todo eso tú lo demuestras por la manera en que tú te comportas, que tú te conduces en el matrimonio. Escúchame, hermano, ¿dónde aprendemos cómo ser maridos, cómo ser esposas bíblicas? En la Biblia. El mundo no te va a enseñar esto. Esto lo aprendemos aquí en la iglesia. Y hay personas, hermano, que no conocían al Señor, y no estoy queriendo hacer sentir mal a nadie, pero sé, hermano, que si tuvieran algunos el conocimiento de las cosas que estamos enseñando, antes, hermano, no hubieran destruido su matrimonio. Por eso es tan importante predicar y enseñar esto. Porque todavía hay muchos, hermanos, que todavía no se casan, y algunos que están casados, se está aflojando ahí el nudo. Tienen que amarrarse bien. El nudo de marrano. Yo no sé cuál es el nudo de marrano, pero dicen que el nudo ese está bien fuerte. No sé cómo se hace. No sé cómo le hace. Pero algunos tienen que amarrarse bien. Y una de las cosas que te va a ayudar a amarrarte bien es reconocer qué representa nuestro matrimonio. Te va a ayudar, hermana, a sujetarte a tu marido cuando te des cuenta qué es lo que tú debes estar representando al hacerlo. La salvación. Sujetas es un término militar. Sujetarse es un término militar. To be subject. There in Colossians chapter number 3 and verse 18, why submit? The word submit is a military term, and it literally means to place oneself under the authority of someone else. Willingly to place ourselves under the authority of someone else. La palabra sujetar o sujetas, aquí en el versículo 18 de Colosenses 3, hermanos, es un término militar que literalmente significa voluntariamente yo me coloco bajo la autoridad de otra persona. Muy importante eso. Ahora quiero decirle, aclarar, no significa, hermana, que tienes que obedecer a tu esposo sin cuestionarlo o sin decir nada. Sujetarse no significa que no puedes cuestionar. Estoy hablando cuando hay algo que está mal. Amén. Porque, hermana, tu primer deber es sujetarte a Cristo. Amén. Si tu marido te pone ahí una copa de vino o te da cigarros, te da droga y te dice, yo soy tu marido y tú te vas a tomar esto, tú vas a hacer esto, hermano, con todo respeto, tú tienes que decirle, discúlpame, pero yo no puedo sujetarme a eso, esto no agrada a Dios. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Porque en casos así se debe cuestionar. Sin embargo, aún eso
se debe hacer con respeto. Aún así, no te da derecho de agarrar el sartén y darle en la cabeza, aunque lo merezca. Guarda el palote. Guarda la sartén, el comal, la 45. Pero puedes cuestionar y puedes, aún así, desobedecer con respeto. Dije con respeto. Okay, so, no, cuando se habla de sujetarte, entonces mi marido me manda a hacer cosas que, hay problema, hazlo. Hermano, no, eso no es sujetarse. Porque nuestra primer deber es sujetarse al Señor. Our first duty is to submit to the Lord. Your first duty is to submit to the Lord. And sometimes there are husbands that ask wives to take drugs, to do things that go directly, I'm talking about something that goes directly against the Word of God. And you should respectfully disobey those orders when they go directly against the Word of God. However, there's a way even to disobey that. It gives you no right to take a frying pan, one of those cast iron, 5-pound cast iron pan that you fry your eggs in. And he may deserve you hitting him upside the head with that a couple of times. But that doesn't give you the right to do that. Even when you are asked to do something that goes directly against the Word of God, I think you should respectfully disobey, question some things. So to submit does not mean that you just, blindly just do whatever. That's not what submit means. It's very important to remember that. It does not mean, let me clarify this, and I have to mention this in the day and time that we're living in right now. Tampoco significa, hermanos, y debo aclarar esto lamentablemente en los tiempos que estamos viviendo, no significa sujetarte que debes permitir ser abusada físicamente. Yo conozco pastores que dicen, no hermana, tú no te mortifiques, déjalo, si te está golpeando, tú nomás ora al Señor. Espérame, tú nomás ora al Señor y clama a Dios y déjalo, que se canse de golpear, cálmate. ¿Qué te pasa? Hermano, sujetarte, hermana, no significa dejar que tu esposo te golpee. ¿Alguien me está escuchando? A propósito, hay autoridades y hay leyes. Amén, hermano. Por eso las dejó el Señor así. That's why God established authorities. You should not allow your husband to beat on you. Well, I heard that you got to be subject, and so I'm just kind of taking the punches. No, that's not God's will. And if you're here, you're listening, and I hope that that doesn't happen, but there are instances of abuse, and you should report it, as painful as it may be. But let me tell you something. I have known husbands who have beat their wives nearly to the point of death. In my travels, where I've gone, I've met families. I've had people tell me, and I've heard of pastors that have recommended a wife take beatings, literally take beatings, and stay in a home where a husband is being abusive. And you just pray, sister, God will take care of you. Yeah, it's easy for you to say. But I don't think a woman ought to be taking that as far as allowing a husband to harm her or to harm her children. You ought to go to the authorities and take care of business. I think that's why we have laws for that. And God established those authorities. Pero no significa, hermano, permitir ser abusadas. Así que esto es muy, muy importante tener en mente. ¿Qué es lo que no significa? Tampoco significa, hermano, que la mujer es inferior.
Que la mujer se sujete a su marido no significa que el marido es superior y ella está acá abajo. No significa eso, hermano. For a woman to be submissive to her husband does not mean that the husband is up here and the woman is inferior to her husband. That's not what it means. Otherwise, that would be the same thing. For example, the Bible says that we are to be subject to the authorities over us. The police. I should submit to the police. You should submit to those that are in authority over us. God established authority. We have with us, we have a state trooper, thank the Lord. Brother Jonathan's a Texas state trooper. Don't mess with him. But does it mean because he's a DPS officer, he is superior to me? He is more valuable than me? That's not what it means. Yet, even though he is not, I am not inferior to him, the Bible says I should be subject to him because he's the authority. You see the thing? You see what how this works? El hecho, hermano, el hecho de que nosotros nos sujetemos a la autoridad no significa que nosotros somos inferiores. El hermano Jonathan López, él es un oficial de Departamento de Seguridad de Texas, DPS. Así que no te metas con él. Pero el hecho de que él es un oficial, eso no significa que yo soy inferior a él. Sin embargo, aunque no somos inferiores, hay que reconocer que él es autoridad. ¿Alguien me está escuchando? No porque yo voy a sujetarme a él, ¿verdad? Él se pone el uniforme, hasta trae sombrero también. Y pues, ya cuando miras la tejana esa, ¿no? Y pues, que viene esa tejana así hacia ti y ya te pones a temblar. Pero no porque yo me sujeto a la autoridad, hacia la policía, no significa que yo soy inferior, pero como quiera tengo que sujetarme. Hermanas, ustedes no son inferiores a los varones, pero es el orden que Dios dejó, es un orden que Dios establece. No son inferiores, pero eso significa como quiera que deben de estar sujetas, deben de colocarse voluntariamente bajo la autoridad del varón que Dios les ha dado, porque al hacerlo ustedes están representando el evangelio y la preciosa relación que hay entre Cristo y su iglesia. Debes sujetarte, hermana, dijimos, como al ¿qué? Como al Señor. You ought to be subject as unto the Lord. ¿Sabías tú, hermano, que Dios no va a pedir algo que no te dará gracia para cumplir? Do you know that God's not going to ask you to do something that He doesn't give you the grace to fulfill it? Entonces, quiero decirles, hermanas, que si el Señor está recordándonos y mandándonos que las esposas deben de colocarse bajo la autoridad de los esposos, quiero decirte, hermana, que Dios te va a dar la gracia para poder cumplir eso que Dios te está pidiendo. Y cuando tú te das cuenta, hermano, que al hacerlo estás participando del mensaje del evangelio a un mundo perdido, vas a hacerlo con gozo. When you understand, wife, that what you're doing when you are placing yourself under the authority of the man is that you are preaching the gospel with your lives. You must remember that God will never ask you to do something that He does not give you the grace to fulfill it. Don't ever forget that. Think about what the Lord's done for you. Hermano, hermana, piensa en lo que el Señor ha hecho por ti. ¿Dios ha sido bueno, hermanos? Amén. Cuando tú piensas, hermana, en lo que el Señor ha hecho por ti, fíjate bien, hermano, cuando estés batallando para sujetarte a tu marido, nomás piensa en esto. Lo estás haciendo para el Señor. No estoy diciendo que lo hagas a un lado, ¿verdad? Tu esposo, pero hasta cierto punto, hazlo a un lado. Y recuerda que lo que estás haciendo es para aquel que entregó su vida por ti. Derramó su sangre
por ti. Y cuando tú reconoces eso, hermano, te vas a dar cuenta que lo vas a hacer con gozo. No lo vas a hacer renegando. No lo vas a hacer, ¿verdad?, pataleando. No lo vas a hacer quejándote, sino que vas a expresar la gracia de Dios, el Dios que te salvó, el Dios que derramó su gracia, no solamente para salvarte, pero también para ayudarte a vivir la vida cristiana. En esa gracia, apóyate, hermano, y agradece a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Y obedece, respeta, sujétate a tu marido como si lo estuvieras haciendo para el Señor, porque sí lo estás haciendo para Él. Y al mismo tiempo estás reflejando la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Así que, hermanas, ánimo, sigan adelante. Sigan adelante. Piensa en lo que el Señor ha hecho por ti. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Más podríamos hablar, pero la siguiente vez, los esposos, hermano, con las hermanas fuimos bien light, pero con los varones no vamos a ser tan light, porque nosotros somos los varones. Nosotros aguantamos. Amén, hermano. Así que véngase listo, véngase preparado, ni traiga casco porque no le va a ayudar. Usted nomás venga con un corazón dispuesto, porque vamos a ver lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros. Yo sé que las hermanas van a estar aquí tomando notas, ¿ok? Así que vamos a estar aquí. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, hermano.